agárrese de la silla porque Angie Rodríguez, la directora del Fondo de Adaptación, radica denuncia frente al presunto caso de extorsión. Según ella, pues la están extorsionando. Y si eso no lo estresa, querido oyente, donde quiera que esté, David Murcia Guzmán, el mismo del cuento de DMG que tumbó los ahorritos de casi medio país, podría quedar libre en las próximas horas o días. Reinventado, además. ¿Reinventado? Sí, señor, claro, porque hay mucha gente que todavía confía en esa plata fácil. Que se la devuelvan. O en volver a invertir. En volver a invertir. Bueno, pues y también vamos a hablar de otro tema que le duele. La plata, la luz, el servicio de energía, la factura podría volver a subir y pone a echar humo el bolsillo. El cuento es que el Estado no va a poner ni un solo peso. Somos usted, Vanessa, nosotros, los colombianos, quienes taparíamos el hueco de la empresa Aire en la costa Caribe, que está, pues, en bancarrota. Y por supuesto hay mucha expectativa por lo que ocurra mañana con la visita del presidente Petro a Venezuela, a Delcy Rodríguez. Sí, señor. A ver qué pasa con esas relaciones. Hay muchos temas entre los dos, por supuesto, que tienen que ver con el suministro de gas a Colombia, que pasaría por ese gasoducto que va de Venezuela al territorio colombiano, qué va a pasar con los campamentos del ELN, porque hay muchísimos, también en territorio venezolano. Digamos que esa es una relación con una frontera, somos hermanos de los venezolanos y esto también es importante. Desde el Congreso de Asofondos en Cartagena advierten que por el aumento del salario mínimo, cerca de 15.000 personas no van a lograr pensionarse este año. Muchas noticias a esta hora, Juan. 12:02, arrancamos. En plena crisis, la Corte Constitucional le jala durísimo las orejas a las EPS. Ahora les toca pagar el transporte de los pacientes que deben irse para otra ciudad a recibir el tratamiento. Pero ojo con este dato, porque del otro lado, el Ministerio de la Salud sacó más de 100 procedimientos de la lista que cubre el sistema. ¿Cuáles se cayeron? Ya les contamos. No asistir de forma presencial a ese interrogatorio que tiene pendiente por presuntas irregularidades en el nombramiento de Bernardo Camacho como superintendente de salud. Y ahora sí habrá agüita, después del destape que hizo nuestra unidad investigativa de Caracol Radio, que mostró cómo inauguraron el Colegio Universidad de El Tarra, en norte de Santander, sin servicios públicos. Ahora prometen que por fin van a instalar el servicio. Nos montamos en el transporte, en el carro, nos fuimos hasta allá y en minutos les mostramos qué encontramos. El noticiero del mediodía en Caracol Radio. 12:04 de la tarde. ¿Alguna vez ha perdido una cita médica porque la EPS lo manda a otra ciudad o a un lugar muy lejos de su casa? Sí, es injusto y es la razón por la que abandono mis tratamientos. Me ha pasado, pero me toca resolver como sea. No, por suerte, me atienden siempre cerca de mi casa. Es el tema que estamos planteando a esta hora en el canal de YouTube para que usted participe y los leemos. Y hay muchos comentarios ya a esta hora, Juan, cuando son las 12:04 de la tarde. Buenas tardes a la mesa, nos dicen otros que sí, que efectivamente han tenido que cambiar y desplazarse de lugar para poder atender las citas. Ahí vamos leyendo poco a poco sus comentarios. Bueno, y por supuesto, la noticia con la que abríamos el noticiero tiene que ver con lo que ha decidido y planteado en las últimas horas la autoridad judicial competente, la posibilidad de que el cerebro de DMG salga de la cárcel. Y dos, pues la denuncia que ya parece ser sí presentó Angie Rodríguez, la directora del Fondo de Adaptación. Jenny Angarita. Muy buenas tardes, Juan Diego, y los saludo desde el búnker de la Fiscalía, donde, como usted lo dijo, es noticia hoy la solicitud que hizo David Murcia Guzmán el pasado 20 de abril ante el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
¿En qué consiste? Que se le conceda la libertad inmediatamente porque advierte que esta persona ya se habrían cumplido los tiempos, teniendo en cuenta que él pagó una condena en los Estados Unidos y por ello solicita que se tenga en cuenta esa sentencia y que se le conceda la libertad. Estamos hablando del cerebro de la pirámide DMG que llevaba el mismo nombre y que por la que fue condenado a 30 años. Él hoy permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota. Pero de otro lado hay una noticia muy importante y es que se confirma desde el búnker de la Fiscalía que fue citada a ampliación de denuncia Angie Rodríguez, quien el pasado 22 de abril, mediante la página web de la Fiscalía, instauró y radicó una denuncia contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero también Juan Diego contra Juliana Guerrero, imputada por la presunta participación en los títulos falsos universitarios de la Fundación Santa Fe. También denunció a un privado de la libertad, específicamente se conoce Juan Diego, que ella señala que la estarían extorsionando desde una cárcel, ofreciéndole que entregue dinero para que le revelen los nombres de las otras personas del gobierno Petro que pretenden incriminarla en hechos delictivos. Sobre esta denuncia que fue virtual, la Fiscalía ya asignó a los fiscales Gaulas, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. En ese sentido, el caso quedó en manos de una fiscal que ordenó las primeras actividades investigativas. Como parte de este proceso, la Fiscalía, como lo dijimos al principio de este informe, citó a Angie Rodríguez, quien deberá comparecer en las próximas horas para entregar esa ampliación de denuncia, que consiste en esos datos, en esos hechos jurídicamente relevantes como elementos y circunstancias de modo y tiempo y lugar sobre cómo se habrían dado esos casos de extorsión en su contra. Bueno, pues ahí está. Sigue son dos temas, el escándalo, ¿no? Sí, son dos temas muy serios que están ocurriendo en la Fiscalía. Pues la posibilidad de que David Murcia Guzmán quede libre y esta pelea de Angie Rodríguez con Juliana Guerrero y con Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres. Todo eso está ocurriendo adentro de Palacio Nariño. Sí, sí. Y es verdaderamente, pues... Es una autodestrucción, sí, prácticamente, en el seno o círculo más cercano al gobierno. Al ¿Sabe qué me llama la atención de eso? El silencio de Armando Benedetti. Sí, y del presidente mismo, ¿no? Y del presidente mismo, Frente que a hablan eso. tanto y son tan tuiteros, y en este caso, absoluto silencio, Juan. ¿Le parece si cambiamos de tema? Sí, hablemos de otro, De otro no menos chicharrón. preocupante. Sí. El bolsillo, todos a alistar el bolsillo porque es muy probable que las tarifas de energía aumenten de manera significativa en Colombia, Luis Enrique. Pues mire, Vanessa y Juan Diego, hay que alistar el bolsillo porque la situación está muy complicada de la empresa Aire. En estos momentos tiene cuentas pendientes por aproximadamente 2.1 billón de pesos. Esto debido, pues, que tiene que comprar energía. O sea, está quebrada la empresa. Está quebrada, esa es la palabra, está quebrada. Y el baile lo definitivamente. pagamos nosotros. Exactamente, definitivamente el panorama es muy complejo y lo que el gobierno nacional está planteando es incrementar que los colombianos de los estratos 4, 5 y 6 paguen 8 pesos por cada kilovatio que consumen, con el fin de ayudar, de atender la problemática que afronta esta empresa. Palabras más, palabras menos. Usted, Juan Diego, que paga o consume 50 kilovatios al mes, que puede ser más o menos el promedio de una familia, tendría que pagar adicional al costo del recibo que le llega 400 pesos más. Esto para ayudar a esta empresa y tener un recaudo. La meta del gobierno nacional es del orden de 230.000 millones de pesos. Sin embargo, pues le cuento, Juan Diego, que el panorama es muy difícil porque los generadores dicen que definitivamente esta plata tiene que salir del presupuesto. Esto nos dijo el presidente de ANDEC, Alejandro Castañeda. O sea, la relación es más o menos un 1% frente a la factura. Es decir, si un hogar consume 100.000 pesos, estaría aportando 1.000 pesos adicionales, pasaría a pagar 101.000 pesos, ¿sí? Por cada 100.000 pesos serían 1.000 pesos el aporte. Es algo de ese estilo. Entonces, digamos que no es muy grande. Yo no estoy diciendo pues, que sea despreciable para un hogar pagar 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos más. O sea que nos va a tocar a nosotros, los colombianos, que tenemos cierto beneficio económico, pagarle la deuda a una empresa que manejó mal su dinero. Sí, señora, efectivamente, mire, estratos 4, 5 y 6 para ustedes que están en este rango. Ay, nosotros, Víctor claro. Nosotros. Tenemos que pagar
estos 230.000 millones de pesos, más o ¿Pero menos. eso sí tapa el hueco? No. No, No, eso pues le hacen y eso cosquillas. es para evitar que se apague la costa caribe colombiana, porque donde falle aire, falla afinia, y se imaginan ustedes el problema en el que va a quedar el próximo gobierno para buscar 2.1 billones de pesos. Son más o menos 400 pesos que tendría Sí. que pagar una familia por cada 500 kilovatios que consuma Sí. mensualmente. Y pues la cifra, Sí, increíble. 230.000 millones de pesos.